Sean todos bienvenidos a este podcast denominado Mujeres más allá del estereotipo, en el que exploraremos los conceptos de sujeto y bruja y de algunas dinámicas sociales entre el fenómeno de las brujas y la forma en que ha impactado a la mujer y sus movimientos. Hoy con 5 ponentes, estudiantes de la Universidad de Antioquia, en el curso de Afecciones, Aficiones y Adicciones del Sujeto Contemporáneo, Laura Arango, Mafer Pérez, Juliana González, Joana Montoya y Juan Pablo Gómez. Hace poco, el 8 de marzo, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, donde se destacaba la lucha y participación de las mujeres en la sociedad y su desarrollo en la igualdad. Quisiera empezar preguntando cómo se relaciona el concepto de sujeto con las brujas. Bueno, hola para todos. Como le mencionaba la compañera, pues mi nombre es Juliana González. Y bueno, desde mi perspectiva, pues el concepto de lo que es el sujeto y cómo se relaciona con las brujas es en el sentido en que se han visto o han sido vistas más bien como entidades que desafían normas sociales que han sido establecidas, ¿cierto? Y también históricamente, digamos que las brujas han sido mujeres que por su conocimiento de la herbolaria, la medicina natural o sus prácticas espirituales, digamos que han sido marginadas y perseguidas, convirtiéndose pues como en sujetos de acusación y miedo. Pero ojo, que las brujas también han sido sujetos de resistencia y empoderamiento. Entonces, en muchas culturas llegan a representar la sabiduría femenina y la conexión que ellas tienen como con la naturaleza, ¿cierto? Así que de alguna manera las brujas son sujetos que encarnan tanto el miedo como la admiración y digamos, pues de alguna forma, digamos, un poco chistosa, pues su escoba no sirve pues para barrer hojas secas, sino también para barrer prejuicios anticuados. No sé si alguien tenga más alguna, pues tenga alguna otra apreciación o comentario pues acerca de esto que ya dije. Bueno, hola, mi nombre es Juan Pablo Gómez y yendo como de la mano de lo que dice Juliana, también a veces se ha visto que las brujas es como una posición de lo cultural, social y moral, eh, siendo como una figura de mujer que siempre va en contra de lo establecido por la cultura y que se ven como reveladas hacia lo que socialmente está establecido, hablando de que en los tiempos anteriores se veía a la mujer como una persona pues más de casa, y las mujeres denominadas brujas eran mujeres ya más sabias, con conocimiento de medicina. Entonces podemos establecer como esta relación del sujeto y de la brujería. Buenas, cordial saludo. Me llamo Shirley Joana Montoya. Y complementándolo al compañero Juan Pablo, sí, en su momento, en sus épocas, creo que utilizaron a la mujer también como un sujeto de, de expiación, más que todo en la parte de la religión, ya que la religión se estaba apoderando mucho digamos que, de las poblaciones infundiendo una ideología. Entonces, contra esa ideología, una mujer que supiera más que ellos, que generara sanaciones con hierbas, que los entablaran y que al momento una persona que esté fracturada camine. Era todo contrario a lo que se estaba, eh, digamos que, adoctrinando por la iglesia. Entonces, aunque la mujer, como ya lo dijo la compañera Juliana, era alguien empoderada, sabia. No muchas personas lo veían así, lo veían como más algo maligno que los afectaban. Aún así, la mujer logró superar, digamos que esas dificultades, porque seguimos teniendo ese conocimiento de nuestros ancestros, de cómo manejar las hierbas que nos puedan servir como medicina, entre otras cosas. Bueno, yo quisiera pues también como mencionar que un sujeto también es un actor social y que pertenece a un conjunto de otras personas. Entonces ahí también cabe mencionar que las llamadas brujas también tenían ese aprendizaje de personas mayores que le heredaron estos conocimientos, y el hecho de que las llamaran brujas también tenía que ver en que como sociedad la señalaban en conjunto, diciendo pues como
que ellas eran malas entre un grupo, o sea, que dos, tres personas se reunían y decían que estas llamadas brujas eran malas por X o Y razón. Y esta idea se iba propagando entre toda la comunidad y por eso llegaban a ser señaladas por tanta gente. No sé, Mafer, si tiene algo más para aportar. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Mafer. Sí, como lo venían mencionando los compañeros hace un momento, la mujer en las otras épocas no tenía como el derecho a llamarse algo más allá de sujeto, la que acompaña al hombre, la que está siempre en el hogar, la que no tiene derecho ni siquiera a opinar porque ese no es su papel. El papel es simplemente estar ahí como una decoración más en la casa y ya. Por eso cuando ya se les empieza a dar como o a nombrar como brujas, no es como por el hecho de tantas las cosas malas que hacen, sino por el mismo miedo que tienen los hombres a que la mujer se empodere, a que la mujer reconozca su valor y no siga siendo más lo que ha sido toda la vida. Algo ahí simplemente de existir. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, todo esto me lleva a otra pregunta para hacerles y es, ¿por qué brujas o por qué se catalogaban como brujas y no simplemente decirles que eran mujeres con grandes conocimientos? Compañera, pues yo ahí digo que esto viene como en parte de ese patriarcado que siempre estuvo muy marcado. Hago como referencia o citación a una frase que me llamó mucho la atención en la película Las Brujas de Zugarramurdi, donde decía que los hombres nos tienen miedo porque sabemos la verdad. Y esa es una mujer y no pueden soportarlo. Como que el hombre siempre tuvo ese miedo a que la mujer fuera capaz de hacer cosas que ellos no hacían. En esa época los médicos, los curanderos, sanadores siempre fueron hombres y cuando ellos vieron que las mujeres estaban adquiriendo ese conocimiento y hacer muchas cosas más de lo que ellos podían hacer, les entró como ese miedo a ellos, como ese miedo de decir, bueno, la mujer está logrando cosas que yo aún no he podido y que venimos con una generación desde hace muchos años, entonces tenemos que empezar a atacarlas por algún lado. Y el medio de ellos fue como generar el miedo en la población, que muchas mujeres sabían también de esto, pero ya con la idea que les habían inculcado de que no son brujas, son malas, ellas tienen relaciones con los diablos, ellas traen espíritus, no les van a traer nada bueno. Por eso es que la gente siempre se quedó callada y apoyó más que todo esto. Exactamente, como decía la compañera, era como más una medida de, como de meter miedo para tener un control social hacia la... Sí, es que el hombre siempre ha tenido, y hoy en día, aunque hemos cambiado mucho las ideologías, el hombre todavía ha mostrado como que siente ese miedo a perder el control. Un ejemplo de ellos son como los actores políticos. Un hombre ve que una mujer con mejores ideas o con ideas más claras lo está derrotando en unas elecciones y ese hombre siente que el mundo para él se le acabó porque todavía consideran que la mujer es un ser inferior. Listo, yo creo que también esa elección del término brujas, en lugar de simplemente mujeres con conocimientos, digamos que es significativa porque de algún modo implica como una historia de persecución pues como específica, porque como ya lo hemos dicho varias veces, ¿cierto? Las brujas eran vistas como una amenaza para el orden social y religioso y el término lleva el peso pues como de esa persecución y pues en tiempos digamos como bueno, en tiempos y antiguos y actuales, ¿cierto? Por lo que nos han comentado, donde este conocimiento era poder, las mujeres que lo poseían eran vistas como sospecha, pues con sospecha y a menudo, digamos, etiquetadas como brujas. Una forma, pues, como de desacreditar y controlar la influencia que ellas tenían. Pero digamos que estas mujeres sabias, lejos de ser solo víctimas de acusaciones, también se apropiaron pues como el término bruja, como un símbolo de su conexión especial con esa sabiduría que tenían de manera ancestral y como con esos misterios de la naturaleza. Así que digamos que cuando hablamos de brujas no solo estamos reconociendo su conocimiento, sino también su valentía pues como al enfrentarse a una sociedad que les temía. Entonces, digamos que o sea, esta figura también como de bruja se ha convertido en un símbolo literario y cultural,
y también de algún modo pues aparecen cuentos en estas películas que nos mencionan los compañeros, en leyendas y en otras pues obras de teatro. Entonces digamos que no sé si alguno ha tenido la oportunidad de leer o ver la obra de teatro Macbeth de William Shakespeare, donde tres brujas profetizan, digamos, como el destino del protagonista. Y aunque poseen, pues, digamos, conocimientos ocultos, se las representa, pues, como unos seres siniestros y súper peligrosos. Y esto refleja cómo la palabra bruja, digamos, se utilizaba para evocar ese miedo y ese misterio, incluso, pues, en estos contextos literarios. Bueno, hablando un poco más también de lo que han dicho los compañeros, y valga la redundancia también, em, simplemente yo creo que el concepto de bruja también es algo más que todo por miedo en su momento, a lo desconocido, a lo que no se entendía eh, la situación de cómo vivían estas personas. Ya unos compañeros mencionaron que si eran mujeres, también eran mujeres adultas, mayores, ancianas, que, que no eran tan atractivas tampoco. Sin embargo, que eran mujeres empoderadas, que sabían de, de hierbas, de cómo tratar enfermedades, etcétera. Pero ya con ese tema, cuando la gente ya empieza a relacionar a la bruja con con dolor maligno, hay una cuestión que es más de miedo. ¿Cómo mi miedo puede afectar o cómo puede generar una acción para que esa persona que me da miedo no me lastime? Entonces, ahí yo creo que fueron muchas circunstancias que afectaron a la mujer. Entonces, eh, la mujer ahí ya se pudo ver, digamos que diezmada por X y un motivo, por acusaciones falsas, porque la persona que lo curó le- no le quiso pagar, entonces para salirse de ese pago, dijo, esa mujer es bruja. Entonces, uno, ¿a quién se le creería en su momento de que esa mujer no es bruja? Por lo que yo digo que, aunque es una mujer de grandes conocimientos, el miedo en ese momento, en esa época, generaba esa palabra bruja, pero que ahora tiene mucha connotación muy diferente a lo que se tenía anteriormente. Sí, la compañera Maffer mencionaba algo que considero muy interesante y es el patriarcado, cómo se relaciona la figura de la bruja con la opresión de género que sufrieron en aquella época las mujeres y lo que hoy se define como patriarcado. Porque en mi opinión, pues ellas fueron juzgadas en un principio por mujeres que tal vez querían tener esos conocimientos y no los tenían, pero al mismo tiempo fueron juzgadas por hombres, hombres que tenían miedo a que esas mujeres o estas llamadas brujas supieran más que ellos, que tuvieran mejores conocimientos que ellos, tanto en medicina, que en astrología, que en la cuestión de las hierbas. Eh, entonces ellas fueron juzgadas porque sabían más, pero entonces, ¿quién las juzgó más? Si hubo pues influencia de este machismo que se ha visto pues en casi que todas las épocas de de la historia, o simplemente fue que sufrieron una presión solo por ser mujeres. Listo, pues con lo que dices, yo creo que esta figura de bruja sí está íntimamente relacionada pues como con la opresión de género y el patriarcado, porque digamos que la casa de brujas fue como una herramienta para mantener a las mujeres en estado de subordinación y de algún modo pues digamos para castigar a aquellas que se salían como de estos roles tradicionales que eran impuestos por la sociedad. Pero bueno, digamos, ¿por qué se les temía tanto? Entonces, creo que en una época donde el patriarcado era el rey, literalmente, ¿cierto? Las brujas representaban un poder femenino que no se podía controlar. Entonces, estas, como eran mujeres independientes, sabias y a menudo pues curanderas, ¿cierto?
un combo peligroso pues para cualquier hombre con miedo pues como a perder su corona. Entonces yo creo que la próxima vez que pensemos como en una bruja, recordemos que probablemente en ese tiempo que se daban como estas situaciones, solamente era una mujer adelantada a ese tiempo. Creo que también se podría decir que la casa de brujas fue como, digamos, una salida fácil para ellos encontrar como por qué atacar a la mujer y tener como una respuesta pues al pueblo como, bueno, estamos atacando a las mujeres porque están haciendo cosas diferentes, cosas que no están como en ese tiempo estipulado, digamos, en el catolicismo, cristianismo. Entonces también era eh, como salían ellos diciendo que vamos a atacar las mujeres y tenemos la salida fácil por este lado de que las llamamos brujas. Bueno, la compañera Juliana mencionaba algo eh, que puede ser incluso como un tema duro de tratar, que es la llamada casa de brujas. Sabemos pues que como definición tenemos que la misoginia es un odio o un desprecio hacia las mujeres, donde puede incluir un rechazo, una discriminación, incluso una violencia física. Pero entonces, ¿creen ustedes que esa casa de brujas es un reflejo de una misoginia histórica o fue simplemente que en su momento se manifestaron estas personas hacia, como diciendo, tenían miedo a eso desconocido que eran pues las brujas, a que las brujas tuvieran más conocimiento que ellos, o fue solo simple odio hacia ellas? Bueno, yo digo que al principio sí puede ser una manifestación de miedo hacia lo desconocido, pero ya después con el pasar del tiempo sí se pudo convertir en la misoginia histórica porque los asesinatos que sucedieron en esas épocas muchas veces no eran solo porque es una bruja y tenemos comprobado que es una bruja. Digo que también lo pudieron utilizar como, bueno, la vecina te cae mal, para esto o aquello simplemente la voy a tildar de bruja. Un hombre, digamos, quiso ir más allá con una mujer y no pudo. Entonces esa era como la forma de vengarse. No, venga, yo digo que usted es bruja, se atiene a las consecuencias o está conmigo. Entonces eso sí pudo ser como un arma de doble filo. Al principio, pues bueno, todos pensando, ¿qué va a pasar si esos conocimientos de ellas trascienden? Si sí es verdad que estos conocimientos se los dotó el diablo o simplemente son conocimientos de un libro y estas cosas. Pero ya después yo digo que tantos asesinatos y tantas represalias siempre hacia la mujer no eran solo por ser tilda de brujas, esto también lo utilizaron como otros medios. Bueno, yo creo que también se debe considerar como para responder esto el contexto histórico de la Casa de Brujas, ¿cierto? Entonces, a lo largo, digamos, de la historia, digamos, especialmente como en el periodo de la Inquisición y los juicios de Salem, las mujeres fueron desproporcionadamente señaladas como brujas. Y esto, pues, digamos que no solo refleja la misoginia que está arraigada en la sociedad, sino que también cómo las estructuras de poder se utilizaban para controlar y subyugar a las mujeres. Entonces, como también nos decían ahora, esas acusaciones pues, de brujería a menudo se basaban pues, como en pruebas circunstanciales o en testimonios de personas con motivaciones cuestionables, ¿cierto? Lo que llevaba a tener juicios injustos y castigos severos a personas pues, que no les correspondía, ¿cierto? Y por otro lado, el miedo como a esto desconocido ha sido como un motor muy poderoso que impulsa pues tanto el descubrimiento como la destrucción. Y en el caso de las brujas, mm, este miedo se manifestó pues como en una versión visceral hacia aquellos que practicaban o eran acusados de practicar magia o hechicería. Y este miedo se alimentaba pues como la ignorancia y a menudo era exacerbado pues por líderes religiosos o civiles buscando pues como mantener el control sobre sus comunidades. Entonces digamos que en última instancia la casa de brujas puede verse como un complejo entrelazado de misoginia histórica y miedo a lo desconocido.
Y esta persecución de brujas sirvió como para reforzar esas normas sociales restrictivas y perpetuar pues como una dinámica de poder que de algún modo siempre ha sido como desequilibrada. Y al mismo tiempo también ha reflejado una lucha más amplia contra lo que no se podía explicar o entender y un conflicto que sigue, digamos, presente en nuevas formas de vivir hasta el día de hoy. Listo, como lo mencionaba pues en un principio, hace poco se conmemoró el 8 de marzo, que es en varios países el Día de la Mujer, eh, fecha que fue escogida pues teniendo en cuenta varios acontecimientos como el de que pasó en Nueva York en 1857, donde fallecieron más de 100 mujeres en una huelga, o en 1917 en Rusia, donde mujeres se lanzaron a las calles en una protesta eh, que desencadenó una revolución y todo. Pero entonces, hoy en día que se conmemoran estas fechas, ¿qué simboliza la figura de bruja en la actualidad? Porque hoy en día hay mujeres que orgullosamente se hacen llamar brujas y porque esto es motivo de orgullo para ellas, porque en mi opinión, en ese momento es una figura de rebeldía, una figura donde ellas pueden decir, es que yo soy esto y yo puedo ser mucho más, o yo no puedo ser menos solo por ser mujer. Antes por ser mujer puedo ser incluso más que muchos hombres. Eh, Incluso ahí se puede mencionar un feminismo donde hoy en día pues muchas mujeres quieren destacar en todos los ámbitos pues del desarrollo de las comunidades. Entonces, ¿por qué esas mujeres hoy en día se pueden sentir orgullosas de decir que son brujas? Laura, yo considero que se sienten orgullosas llamándose brujas porque como mujeres hemos sufrido en ciertos aspectos, sea sentimental, laboral, etcétera. Las brujas en ese tiempo también sufrieron sus batallas. Yo digo que para nosotras llamarnos brujas es como decir, soy una persona que sufre batallas ante todas las circunstancias familiares, personales, laborales, y, y considerándome bruja, yo digo, yo superé todo eso. Soy una sobreviviente, una guerrera, he superado todas mis expectativas. Porque, por ejemplo, con las marchas, si han visto las marchas, muchas de ellas van de ropa o camisas o pañoletas de color morado y en su mayoría las brujas vestían de ese color, de morado, en alguna parte en la historia. Primero empezaron con negro, empezaron ya a coger negro y morado, igual que ahora. Sí, yo estoy muy de acuerdo con la compañera. También pienso pues que esa parte de que a mí me hace sentir orgullosa venir de Brujas porque fue como el principio también de irse desencadenando de todos los estigmas, de decir, bueno, yo sé esto, por fin voy a opinar, por fin voy a poder hablar. Me imagino que ellas siempre sentían ese miedo de vamos a ser asesinadas, vamos a ser juzgadas, pero igual siguieron apoyándose entre ellas, buscando la forma de liberarse. Es como la forma, es como el llamado a todas las generaciones de siempre van a haber cadenas, siempre nos van a atar, siempre van a decir la mujer un poquito menos que el hombre por eso o por aquello, y saber que la mujer juega un papel demasiado importante en toda la historia. Bueno, yo creo que con las expresiones pues que han dicho como las compañeras nos damos cuenta que esta figura de bruja se ha convertido como en un símbolo ya ahora, hoy en día pues como de autonomía y de desafío pues de algún modo a la autoridad. Entonces, actualmente ser bruja representa esa libertad de ser uno mismo sin tener que pedir disculpas, de abrazar la individualidad y de rechazar pues como esas expectativas sociales restrictivas que tenemos. Entonces es como un grito de guerra para esas mujeres que se atreven a ser diferentes, a ser audaces y a ser poderosas, pues en un mundo que a menudo pues nos intenta silenciar. Entonces las mujeres que nos proclamamos brujas hoy en día estamos haciendo como una declaración muy audaz
que estamos reclamando un término que históricamente se utilizó para oprimir y silenciar a las mujeres y lo estamos transformando como en un emblema de orgullo. Y al hacerlo estamos desafiando como esas normas, redefiniendo lo que significa además ser mujer y celebrando pues la conexión que tenemos con la naturaleza, con nuestra intuición y digamos con la magia que reside en cada una de nosotras. Bueno, para complementar lo que venían diciendo mis compañeras, yo creo que la figura de bruja es un símbolo de revolución femenina, de la libertad de rechazo, de la libertad del rechazo a la opresión, que no se controla a la mujer y su cuerpo como se venía haciendo tradicionalmente, dejar ser a la mujer, tener su libertad sexual y salir de ese estereotipo de feminidad y belleza que veníamos teniendo. Bueno, por último, mencionando tanto feminidad como mujer y feminismo, sabemos pues que este feminismo es un movimiento eh, donde se busca que los derechos de las mujeres, su dignidad, que tengan una igualdad económica, social, incluso religiosa. Entonces, ¿creerían ustedes que esto debería centrarse solo en las mujeres o también podría incluir otras identidades de género em, que conocemos pues hoy en día? Pues yo pienso que se debería incluir a las identidades de género, porque ya en la lucha que venimos haciendo las mujeres nos hemos dado cuenta cómo es el menosprecio, cómo son las injusticias, como para hacer de lado otros movimientos tan pequeños que no son escuchados, siendo que les podemos dar un apoyo. Es como una frase, una vez escuché que una mujer negra decía que para ella era muy duro vivir, que uno la catalogaban siempre como negra, como esclava, y dos siempre como mujer, y que los movimientos nunca la recibían, simplemente por la raza. Entonces yo digo que todos estos movimientos siempre deberían tener en cuenta las identidades de género. Bueno, yo apoyo pues como la idea de Maffer, pues porque como ya dice, históricamente se ha luchado por esa igualdad de las mujeres en una sociedad que ha sido, digamos, predominantemente patriarcal. Sin embargo, digamos que el movimiento o los movimientos feministas han evolucionado pues para reconocer como estas cuestiones de género que son complejas y multifacéticas. Entonces, aunque el feminismo se centra en las mujeres, también es inclusivo de alguna manera con otras identidades de género que enfrentan como esta opresión y discriminación. Entonces, en mi opinión, al igual que la de Maffer, creo que el feminismo no solo debería centrarse como en las mujeres, sino también abogar por todas las equidad, pues por la equidad de todas las entidades de género y trabajar pues como esa sociedad que sea más justa y de algún modo más equitativa para todos. Yo diría también que debería ser un movimiento que busque como en común eh, derechos dentro de la sociedad, no solo para mujeres, no solo para niños, no solo para adultos, sino que se busque el bien de una sociedad. No sé si tienen algún otro aporte o cerramos por acá. Yo estoy de acuerdo con las compañeras de que cuando hablan de que debe ser igualdad para todos, para las demás comunidades. Sin embargo, yo creo que aunque es un movimiento por la lucha de la mujer, que lucha por la mujer, hay, digamos que contradicciones porque hay mujeres que son muy radicales y que dicen no solamente por el derecho de la mujer, que ya los demás vean cómo luchar por sus derechos. Nosotros estamos luchando en este momento por, por lo que nos corresponde. No, no estamos para luchar por demás personas cuando la de nosotros aún no se ha logrado. Eh, Aunque esto es una situación que a veces se ha visto y se ha vivido y escuchado tristemente, yo también considero que es algo que sí debería ser algo igualitario, porque la mujer ya ha sufrido mucho, ya ha sentido, ha resentido, digamos que ha luchado, conoce cada cosa que se va dando en el tiempo, entonces es como darle valor también a las demás comunidades.
Sí, totalmente de acuerdo y pues lamentablemente por el tema del tiempo como tal, en esa sección no podemos extendernos más en nuestros comentarios y nuestras opiniones, pero esperamos que sea un propulsor para que investiguen sobre el tema y lean y sobre todo expongan su opinión con respeto. Les agradecemos su escucha y esperamos que nuestras opiniones hayan agregado valor a sus conocimientos. Muchísimas gracias.